Muy a gusto con lo que he leído. Me ha gustado que tienen la sensibilidad de ustedes en general para captar precisamente no solo lo que es obvio de estos cortos, de estos videos, sino que han podido tener la sensibilidad para ver un poquito más allá. Lo he podido notar en algunos, pero no dudo que esto se repite en la mayoría. Es mi expectativa de que ojalá estén viendo esto, que es ver un poquito más allá. El liderazgo del segundo nivel es un tema que tiene que ver con el autoliderazgo. Yo lo mido desde el espacio de que nosotros, los seres humanos, difícilmente podemos entrar a liderar a otros si no tenemos un autoliderazgo. En nuestra vida, que está completa o compuesta de diferentes áreas, la familia, el hogar, las relaciones, los amigos, la economía o finanzas, el dinero, eh, la salud, el ocio, la diversión y muchas otras, son áreas de la vida que nos complementan y en las cuales tenemos siempre retos. Una de las existencias particularmente del coaching es que precisamente todos los seres humanos andamos buscando teleológicamente, es decir, moviéndonos por objetivos, buscando cómo mejorar en algún espacio, en algún área de nuestra vida. Estas áreas de la vida en las cuales deseamos mejorar no nos hacen menos seres humanos que los otros, simplemente todos tenemos retos, diferentes retos. Alguien que quiere mejorar su salud puede estarlo haciendo desde una muy buena salud, desde una actividad física muy activa, desde una dieta muy sana, pero aún así mira o entiende retos que quiera de alguna manera. Vamos a ver, ¿quién me está hablando ahí? No lo veo. Bueno. Les agradezco a los que están ingresando que se fijen siempre que sus micrófonos estén apagados, sino para que los apaguen para que no se interrumpa la clase. Entonces les decía que las diferentes áreas de la vida, en ellas tenemos retos, objetivos. Y el coaching precisamente, propiamente coaching como tal, lo que atiende es la facilitación a las personas que tienen objetivos en un área de la vida en particular y que tienen estos objetivos o resultados que esperan lograr. Y el coach lo que hace es facilitar ese proceso. El coaching para el ejercicio de liderazgo, y aquí es donde empiezo a tratar de trabajar de algunos de los elementos que les he escuchado, de cómo ustedes los expresan, para que se entiendan mejor, para que ustedes los vayan clarificando. Puede ser que ustedes ya los tengan claro, pero aún así los expresan desde un espacio que es bueno que sea corregido, para que me vayan atendiendo. El coach como tal, aunque en muchos espacios se le llama coach a un mentor, no es un mentor. El coach es una persona que facilita un proceso, que ayuda a alguien a pasar del punto A al punto B, es decir, de su situación actual a una situación futura, esperada. No es un mentor. Entonces, un líder no necesariamente es un coach. Así como un jefe o un gerente no necesariamente es un líder. Es importante entender estas diferencias para que en el discurso de ustedes a futuro como profesionales puedan hablar siempre desde estas diferencias. Alguien que es un jefe o un gerente no necesariamente es un líder. Alguien que es un líder no necesariamente es un coach. Y alguien que es un líder no necesariamente utiliza habilidades coaching para ejercer su liderazgo. Entonces, acá lo menciono porque he podido leer en algunos espacios de ustedes, sé que a veces la premura del foro y todo impide tener cierto cuidado a la hora de escribir o de determinar algunas cosas, simplemente las ideas nos vienen y las expresamos como nos vienen. Sin embargo, es importante tener como esta claridad. Por ejemplo, en el video que les ponía un corto,
Y los invito a los que tienen la oportunidad de alquilar la película o de encontrarla en internet en un sitio gratuito o algo, vean la película quienes no la han visto completa Invictus, porque en ella se puede notar las diferentes, digamos, tipos de liderazgo que puede elegir un líder. Porque un líder puede tener un comportamiento particular ante un grupo y puede tener un comportamiento distinto ante otro grupo. Creo que alguien en los comentarios mencionaba cómo Mandela, pues en la película se muestra como una persona que tiene un liderazgo particular con François, por ejemplo, que es el capitán del equipo de rugby, y otro con con los guardaespaldas, y también tiene otro comportamiento con los grupos negros de presión del sitio ahí de Sudáfrica en su momento. Entonces, acá es importante reconocer que si tienen la oportunidad de ver la película van a ver esas grandes diferencias, y es el mismo líder, es la misma persona, pero su discurso de comunicación es otro. Y entonces en su discurso de comunicación él actúa de manera distinta. Y eso lo podemos hacer en vida, ¿verdad? Nosotros a veces podemos estar en espacios donde como líderes podemos ser muy coach, o como personas podemos actuar con muchas habilidades del coaching, pero en otros momentos no nos va a ser tan funcional, y entonces tenemos que dejarlo de lado porque ocupamos una respuesta de otra naturaleza de las personas, ¿verdad? Entonces es importante reconocer estas diferencias. Quien es un mentor, ¿verdad? No actúa como un coach. Un mentor es una persona que guía con base en su experiencia a otros. Un consultor, por ejemplo, es una persona que se le consulta con respecto a un tema o a algo y da una asesoría con base en sus experiencias y en sus conocimientos. Por eso el coach tampoco es un consultor, tampoco es un mentor, tampoco el coach es un líder. El coach es un coach. El coach es una profesional que tiene herramientas para facilitar la obtención de los objetivos que se ha planteado el cliente o el coachee, para que los alcance. Y esto creo que ya lo han visto de alguna manera con Adriana. Pero ustedes están en un seminario en el cual queremos constructivamente ir incorporando en todos ciertos conocimientos y a la vez ciertos aprendizajes que les permitan tener la capacidad de reconocer cómo poder usar algunas de las habilidades con base en las competencias del coaching, con alguna claridad de cómo funcionan los grupos, los equipos, qué es el liderazgo, cómo es un líder y qué diferentes tipos de liderazgo existen, para que ustedes puedan en sus vidas ejercerlo. Y de eso atiende un poco lo que vamos a conversar el día de hoy, y es que tiene que ver con precisamente el autoliderazgo. Les decía al principio que es difícil que una persona pueda liderar a otros si no es capaz de liderarse a sí mismo. Ahora, en experiencia, yo he visto a jefes y gerentes ser muy buenos jefes y gerentes y manejar empresas realmente exitosas y funcionar como profesionales en un equilibrio maravilloso e envidiable. Un ejemplo, por decir algo, podría ser Steve Jobs, ¿verdad? Steve Jobs, sin lugar a dudas, es una persona que tenía una genialidad en todo lo que hacía, pero a nivel personal tenía unas grandes debilidades. A nivel personal todavía no era capaz de liderar su vida. Si lo vemos desde el espacio meramente de apreciación desde afuera, podemos verlo a él como un sujeto que era un gran líder. Pero él, en esencia, en su autoliderazgo, carecía de ciertas habilidades. Ahora, ¿le eran necesarias estas habilidades para cumplir con el liderazgo profesional? Probablemente no, puesto que los resultados demuestran lo contrario. Sin embargo, en su proceso de liderazgo, en el ejercicio incluso de su liderazgo profesional, también al no tener esas habilidades del espacio personal, era incapaz
de atender a ciertas personas. Quienes han podido leer la vida de Steve Jobs, que los invito, o películas, hay muchos documentales, series de televisión, ninguna de las películas y ninguno de los libros va a dejar de lado la relación de él con Wozniak. Wozniak es el cerebro, el gran genio de Apple Computers, se llama Wozniak. Wozniak era una persona que no logró penetrar en Steve Jobs o acercarse a él, porque Steve Jobs no permitía esos acercamientos y desde Steve Jobs no podía hacer un reconocimiento real del otro ser humano que le acompañaba en su proceso de desarrollo empresarial. Por dar un ejemplo, ¿verdad? El autoliderazgo implica reconocer quiénes somos, conocer estas áreas de la vida que nos componen como seres humanos. Con Adriana creo que van a aprender el tema de la rueda de la vida. La rueda de la vida es un ejercicio interesante para que ustedes se definan al día de hoy, en estos tiempos, cómo están en cada una de las áreas de la vida y cómo desearían estar. De tal manera que les sea más fácil determinar los objetivos personales que tengan para lograr los resultados que esperan en cada una de las áreas, o al menos en las áreas prioritarias, ¿verdad?, de sus vidas. Y en esas áreas prioritarias de sus vidas les sea más fácil construir resultados esperados y trabajar sobre ellos. Ese autoliderazgo lo comentábamos al puro inicio, en la segunda semana, cuando les hablaba desde la PNL y la comunicación, en el sentido de que nosotros nos comunicamos con nosotros mismos en primera instancia. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Es fundamental para ser ese buen líder que quiero ser conmigo mismo. Esto les va a sonar bastante redundante, pero es la realidad. Es decir, ¿qué me estoy diciendo a mí con respecto a todo lo que me pasa? ¿Cómo respondo a la forma en que yo me hablo a mí mismo? ¿Y qué efectos tiene eso en lo que yo hago en las diferentes áreas de la vida? ¿Qué pasa cuando me digo a mí mismo que no soy bueno para algo o que soy muy bueno para algo? ¿Qué pasa cuando me digo a mí mismo así es como debería comportarme en este espacio de vida, en esta área, en esta situación? Si tengo un comportamiento distinto, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo una situación de tensión en el trabajo, con la familia, en el estudio, y están esas voces hablándome permanentemente? ¿Qué me están diciendo esas voces? ¿A qué le estoy prestando atención de esas voces? ¿Cómo estoy dejando que esas voces controlen mi vida? Es importantísimo, y se los hablaba también en la segunda semana, el tener una claridad hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el líder coach, esta persona que empieza a liderarse a sí mismo para poder eventualmente ejercer el liderazgo hacia otros, ya sea porque nos dé un espacio de posibilidades. Cada vez que, voy a hacer aquí un alto, perdón, cada vez que alguien vea que se le pone la carita o la imagen que tiene como icono, quiere decir que su micrófono está prendido, para que entonces lo apague, para que no afecten la clase hasta el momento en que más bien necesite que sí se activen sus micrófonos y estén atentos. Voy aquí a silenciar a Yasmina. ¿Ve? Ajá. Y a Álvaro, por aquí debe estar Álvaro, vamos a buscarlo. Ajá. Quienes me están escribiendo por el chat, me dan un segundito porque de momento no puedo atender el chat. Un segundito y ahorita con gusto leo el chat. Vamos a ver si tenemos a todos apagados. Aquí. Kenia, que se me resiste cada vez que la silencio se vuelve a activar. Ok, creo que ya están todos. Voy a coger un segundito aquí el chat solo para ver que me están. Ok, perfecto. La mayoría es para decir que están presentes. Muchísimas gracias, se les agradece. Perfecto, voy a continuar. Entonces, hasta el momento, nuestra vida está compuesta de diferentes áreas. Estas diferentes áreas que tenemos en la vida
En ellas debemos de fijarnos, como les decía, ya lo van a ver con Adriana, debemos de fijarnos dónde estamos y dónde quisiéramos estar, de tal manera que pueda fijar objetivos sobre esas distintas áreas y ver cómo en el tiempo voy logrando los resultados que espero, siendo consciente de qué es lo que quiero cambiar o hacia qué quiero enrumbar. Si yo no me autolidero, se me va a hacer muy difícil liderar a otros. A mí me gustó mucho las apreciaciones de algunos de ustedes con respecto a Ricardo Muti. Y soy bastante sincero, creí que en alguna medida iba a ser difícil que pudiera captarse la idea que quería transmitirles a través de estos dos videos. Iba a ser difícil porque muchos no son amantes de la música clásica, aunque hago siempre una invitación para que todos saquen un rato, un espacio y en algún momento, como profesionales que son, por cultura general, escojan algún compositor clásico, busquen algún intérprete que les parezca que puede hacerlo bien y pues oigan ahí un poquito de alguna música clásica en algún momento. Úsenlo como tortura, los que odian la música clásica o no la entienden del todo, y otros que sí les gusta la música clásica, pues úsenlo como un refresco natural, porque la música clásica, como profesionales que ustedes van a hacer, al igual que la literatura, como un espacio de lectura, es enriquecedor porque va favoreciéndoles a ustedes para sus desempeños profesionales indistintamente de la profesión que ejerzan. Yo digo que ningún profesional debería graduarse sin haber escuchado una sinfonía completa o haber leído un clásico. Y así lo repito a mis alumnos de maestría. Cuando llegan es la primera pregunta que a veces les hago y digo, último libro que están leyendo que no tenga que ver con algo académico y la última pieza clásica que escucharon de algún compositor clásico, puede ser contemporáneo o clásico. A ver qué pasa. Es importante que como profesionales ustedes se enriquezcan de todo lo que exista, porque en algún momento nos va a poder ser de utilidad. El que está estudiando Derecho, no dudo que le va a ser de tremenda utilidad el haberse matriculado en un espacio como este seminario que pareciera ser lejano a su experiencia futura, pero que le está enriqueciendo desde la cultura general, porque ya le tocará corregirle algún contrato a alguna persona que esté firmando un contrato de servicios de coaching con una empresa, o la palabra ya no se le hará ajena, o cuando alguien le solicite inscribir una marca y ya sabe por lo menos de qué significa coaching y le podría hasta sugerir nombres, cosas de este tipo. De igual manera con el resto de las profesiones que están un poquito menos suaves, más alejadas de lo duro de las profesiones, ¿verdad? Como las ciencias económicas o el derecho. Entonces, si nosotros reconocemos que somos seres perfectamente imperfectos, porque buscamos la perfección, pero es un caminar que no acaba, es un caminar que no acaba como lo expuso el maestro Muti, que algunos lograron expresarlo bellamente, en el sentido de que toda la experiencia de lo que uno hace, todo aquello que lo enriquece a uno y que uno anhela hacer y disfruta haciéndolo, no se acaba, no llegó a un punto donde ya terminó. Es como el trabajo. El trabajo nos puede generar un gran agotamiento, el trabajo nos puede generar grandes frustraciones, así como grandes felicidades y grandes esperanzas, pero el trabajo no termina. El trabajo siempre hay un día de mañana que comienza con trabajo, siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces siempre hay que hacerlo desde el espacio del control, de la tranquilidad, del autoliderazgo. Yo me lidero a mí mismo, es porque controlo mis emociones, mis estados de ánimo, y desde ese espacio es que puedo, si me tocase, puedo liderar a otros. Puedo ser el líder comunitario, puedo ser un líder de la iglesia, de mi barrio, puedo ser un líder de mi comunidad de jóvenes, puedo ser un líder universitario desde los espacios de la academia, puedo ser un líder en mi empresa porque me ha tocado liderar un grupo, puedo ser un líder en la empresa sin que se me haya asignado ningún grupo, pero para poder lograrlo, ¿verdad? Para poder hacerlo bien hecho,
toca realmente vivir la experiencia de que yo esté entendiendo de que la mayoría de las cosas están en mi control. Lo que está en mi control. Lo que está fuera de mí no está en mi control, pero lo que está dentro de mí está en mi control. Y lo que está dentro de mí es a lo que yo le llamo el campo del autoliderazgo. Desde ahí cambio o empiezo a cambiar en las diferentes áreas de mi vida los retos que tengo. Si yo me sé que soy una persona con poca paciencia, tengo como reto ser una persona más paciente. Y de fijarme como un resultado esperado, ser más paciente. E identificar cuáles son los pasos que debo de dar para lograr la mejoría en la paciencia. Porque me va a construir como un mejor líder. Voy a tener una menor disposición a la desesperación cuando esté frente a otros los que tengo que liderar y conducir para que logren algo. Me ha gustado muchísimo el notar algunos... María ya. Me ha gustado mucho ver como algunos notaron en el video corto de Mandela el tema de cómo él desde el espacio inicial en el corto que les puse, desde el momento en que él saluda a su asistente que le trae un té, cómo la incorpora, cómo él la integra en su espacio vital como persona. La asistente tiene un rol. Su rol es profesional, su rol es ejecutivo, su rol es de función, ¿verdad? Ya te doy la mano, Kenia, dame un segundito. Ya te doy, perdón, la palabra. Lo que sucede es que en ese espacio es importante que él reconoce primero a la persona y luego viene el rol. Por eso agradece a la persona dentro de su rol, lo cual crea empatía, facilita la comunicación y además la presenta porque no la invisibiliza. Es decir, le reconoce dentro del espacio vital en el que él existe. Y aquí pueden ustedes empezar a notar unas grandes habilidades de liderazgo que sí responden a lo que como líderes coach nosotros queremos transmitirles a ustedes. No podemos no podemos ignorar a la persona. Reconocemos a la persona que puede llegar con frustración, con cansancio, con problemas. Y le atendemos desde la persona y luego desde el rol. De tal manera que siempre hay un espacio para atender precisamente lo que acontece en el otro primero y a través de las habilidades de ustedes que han venido desarrollando acá, pueden reconocer también incluso de alguna manera su postura corporal, su disposición en la voz y otras cosas. Voy a darle la palabra Kenia. Kenia, ¿querías decir algo? Adelante. Voy a abrir el micrófono. Hola. Hola, Kenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. No, la verdad que a mí me gustó mucho ese video y pensé eso. Lo primero es que la gente te llame por tu nombre. A veces es bien vital que se sepa tu nombre, que te dé la importancia porque automáticamente la señora se rió y ella se siente, no se siente minúsculo el trabajo, sino que siente que lo que hace, aunque cualquiera puede pensar que lleva un café nada más, es importante. Entonces, y cuando le dice la frase, tú haces mi día brillar, entonces ya la persona le cambia, ya siente que hay un sentido en lo que está haciendo. Claro. Entonces creo que hay muchos detalles que como líderes no debemos de olvidar para poder llevar por el camino y poder llegar a los objetivos que proponemos. Claro que sí. Muchas gracias, Kenia. Sí, si lo he notado, te lo agradezco. El tema acá es precisamente que cuando yo hablo del líder, le hablo a ustedes en su liderazgo personal, no en el liderazgo del rol como un líder. Porque puede ser que muchos acá, por su juventud, por su espacio laboral futuro, no accesen espacios de liderazgo inmediatos, desde la función de líder. Pero sí tienen al equipo más complejo de liderar, que es a ustedes mismos.
Y digo equipo porque nosotros estamos compuestos de todas estas áreas de la vida que de alguna manera nos jalan para un lado o para el otro para convertirnos en el ser humano que somos. Y por ende, no podemos fluir, sino que tenemos que tomar control para ir identificando nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y también qué nos amenaza del entorno, que no está en nuestro control para saber cómo responder a él. Y por eso el líder al que yo le estoy hablando es aquella persona que, como todos ustedes y yo, necesitamos liderar. Necesitamos aprender a controlar aquello de nosotros que nosotros ya hemos logrado identificar no nos funciona bien. Creo que al principio con Angélica vieron los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Bueno, es claro que para modificar una conducta, lo más adecuado es que empecemos a cambiar nuestros hábitos. Pero para cambiar un hábito, tenemos que ser conscientes de que a lo que estamos habituados ya no nos funciona. O sea, porque no existe dentro de nuestros hábitos o porque el hábito que ya existe queremos integrarlo, queremos modificarlo para mejorar ese hábito. Y yo bromeaba con mi pareja, con mi novia, porque le decía, noto que no tiende su cama en la mañana. Mando una fotografía y veo que a la hora que está no está tendiendo su cama. Y le digo, tienes que tender tu cama. Es el primero que tienes que hacer, es tender tu cama. Porque es un acto simple, muy sencillo, pero demuestra, en este caso, en el caso de ella, que es un cambio del hábito. Estoy habituado a no tenderla. Puede tener 1000 justificaciones para no hacerlo, pero si se habitúa a hacerlo, habitúa su cerebro a los cambios. Es una cuestión muy sencilla. Pero ahora que se habitúe de alguna manera, a hacer su cama, le va a permitir arrancar el día desde un espacio de control. A nivel mental, a nivel del inconsciente, he podido tomar conciencia de algo que puedo cambiar y lo cambio. Esta situación, digamos, nos permite a todos nosotros poder pues cambiar aquello que sabemos que en la vida tenemos y que lo podemos cambiar. A veces son los amigos, los familiares, los compañeros, que nos advierten de algunas actitudes que tenemos que no son las más convenientes. Y podemos nosotros en apartado, es decir, en privado, tomar conciencia de ello. Me han dicho que yo tengo poca paciencia, o me han dicho que yo soy una persona que se enoja mucho, o soy una persona que alzo la voz, soy una persona que siempre anda triste o amargada, soy una persona que hago bromas muy pesadas. Yo puedo tomar nota de ello. Y una vez tomar nota de ello, puedo desde ese espacio emprender una modificación del hábito si lo deseo. Vamos a ver, lo primero es tomar conciencia y luego de tomar la conciencia, entonces decido cómo cambiar. Y estoy en control. Es ahí donde entra el líder. Espero estarme explicando. El líder que está en nosotros es aquel que tiene la capacidad de identificar qué no está bien en nosotros y lo cambia o empieza a cambiar. Así como el líder de un equipo de trabajo identifica la tarea que tiene que hacerse e impulsa a todo el grupo, a todo el equipo, a todo el sistema para el logro del objetivo. Me gustó muchísimo también y bueno, alguien me pregunta ahí que no escucha nada de qué están hablando. ¿Alguien tiene problema, alguien más con el sonido? Que levante la mano, alguien que tenga problemas con el audio. Generalmente ustedes en estas plataformas tienen control del audio, por ende pueden verificar fácilmente que puede estarles afectando su audio. Igualmente queda grabado y pueden luego escucharlo si es que del todo no logran conseguir poder activar su sistema de audio. ¿Ok? Bueno, continúo. En el espacio de... voy a leer aquí, vamos a ver, me pregunta de León, más bien, de León,
de Jesús. Si quieres más bien tomar la palabra, activa tu micrófono y me preguntas en vivo tu pregunta. ¿Me pareció interesante? Adelante. En la relación de usted dice en la PDF cómo puedes mejorar mejorar el líder, cómo ser un líder, pues. Pero no habla sobre los sentidos, como un líder puede ejercerse o ser mejor sobre la empresa o la universidad. Porque hay líder malo y líder bueno, hay diferentes líderes, pues, y quiero saber qué tipo de líder debe ser. Okay. Sí, vamos a ver si te entendí y si no me aclaras. El liderazgo puede ser malo y puede ser bueno. Sí, claro, el líder puede llevar, el liderazgo como tal implica el llevar a alguien, y esta es mi visión, a alguien, porque muchos dicen que es a un todo, pero yo lo veo desde el espacio también de lo personal. Entonces, a alguien o a un grupo hacia un objetivo común, ¿verdad? Entonces tenemos liderazgos, por ejemplo, como el ejercido fácilmente por Hitler, ¿verdad? Es un liderazgo que ejerció, pero que conducía a sus seguidores, a las personas que lideraba, obviamente a tareas injustas e inhumanas. Hoy la reconocemos así, ¿verdad? Entonces, ese líder, en el ejercicio del liderazgo, está logrando su objetivo, ¿verdad? Entonces, si te entiendo acá es, bueno, hay un liderazgo que le podríamos llamar bueno y hay un liderazgo que le podríamos llamar malo. Claro. Lo que pasa es que sí está claro que lo que lidera el líder bueno en la materia de lo personal tiene que ver con todo lo que él desea cambiar de sí mismo, que considere debe ser cambiado para ser un mejor ser humano, dentro del sentido común de lo que es un buen ser humano. Y de aquello que estoy afectando a mi sistema, que el sistema me está diciendo a mí que está mal. Hablo muy alto, grito, me enojo, soy descuidado con esto, no estoy cuidando mi salud, no soy una persona ordenada. Y entonces eso lo integro para empezar a habituarme de manera distinta a hacer lo que me va a llevar a ser ese mejor ser humano. No sé si estoy contestando la pregunta porque no me quedó muy claro a qué crees que exactamente me refiera con relación a este líder bueno y a este líder malo. Si quieres me puedes, después de esto que te he dicho, volverme a preguntar algo que a ver si te ayudo a entenderlo mejor. Esa parte quería saber porque he visto, pues, en los otros países que como un líder, pues, hacer como un país que el presidente está tratando hay algunos que mejoran el país, pero hay otros que van a la izquierda. ¿Me lo comprende, pues? En el sentido que el líder puede ejercerse en sentido de cambiar porque en la parte de sus aspectos que tiene de uno. Okay. Porque hay gente que nace malo y hay gente que nace bueno. Hay que cambiar a las personas, pues. Sí. En ese sentido. Claro. Te entiendo mejor, sí. Mira, lo que sucede es que, nuevamente, si yo he aprendido a liderarme a mí mismo, podré saber como líder de mí mismo a qué líderes puedo seguir o a qué líderes he de confrontar para dejarles ver desde la comunicación asertiva por qué no comparto su visión. Desde el espacio empresarial y corporativo, una cosa es ser líder porque me llamo líder o porque otros me dicen líder, u otra es porque en realidad estoy haciendo el ejercicio del liderazgo. El liderazgo implica estas habilidades humanas para poder inspirar. Me gustó mucho cuando lo notaron en el tema de Ricardo Muti, del maestro Muti, cuando él dice, él no habla de motivación, y a veces los administradores, sobre todo la gente en administración, caen en el error de hablar de la motivación. Hay que motivar al empleado para esto, para aquello. La motivación es un espacio interno del ser humano, no es un espacio externo. Nadie me puede motivar a mí a hacer nada.
¿verdad? Alguien me puede inspirar a mí a hacer algo, que eso es distinto, ¿verdad? Yo puedo estar viendo una persona que ha recogido de la calle a un perrito que estaba descuidado, sucio, enfermo, y lo cuida, lo baña, lo atiende, y de ahí me inspira a mí a hacer lo mismo. No me motiva, me inspira. La motivación está en mí para sentirme o ser capaz de recibir esa inspiración y moverme, ¿verdad? Tener una acción ahí en concreto. Entonces, si yo soy capaz de liderarme a mí mismo, implica que soy consciente de mis valores, de mis principios, de mi ruta, la que estoy siguiendo. ¿Dónde están mis debilidades? ¿Dónde están mis habilidades? ¿Dónde está mi crecimiento, mis oportunidades de desarrollo? Desde ahí puedo decir, desde el espacio más abierto, del que hablabas vos, hablando de un jefe de Estado, de un presidente de una nación, él ha sido un presidente, un jefe de Estado, porque la sociedad le ha puesto ahí. El que él sea líder, bueno o malo, va a depender de mi inclinación política, de mi sentir con respecto a su actuar. Por eso tiene que ver conmigo. Desde el liderazgo, pudiera ser que lo esté ejerciendo muy bien. Desde el liderazgo, ¿verdad? Desde el liderazgo, de su entorno de control, puede que lo esté realizando muy bien. Hacia dónde lleve un país o hacia dónde un gerente lleva una empresa, no sabemos. El tema es si lo está ejerciendo el liderazgo desde el espacio más humano o menos humano, como cuando usábamos un ejemplo como el de Hitler, ¿verdad? Es decir, el liderazgo como tal es precisamente la capacidad que tiene un ser humano que ha desarrollado para poder conducir a un grupo de personas o a sí mismo hacia un objetivo común, hacia un objetivo que les ha parecido útil a todos. Desde el momento en que alguien es líder, pero no va a lograr algo que me es común a mí, yo ya no soy parte de ese liderazgo, ya no me lidera a mí. Puede seguir liderando un país, puede seguir liderando una empresa, pero ya no me lidera a mí. No sé si me logré explicar ahí. Voy a ver si alguien tiene, más bien voy a abrir acá, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, si alguien ha escrito en el chat, se me hace bastante difícil ser ahí multitasking, de tener varias tareas al mismo tiempo. Si quieren preguntar, con mucho gusto, abrimos un espacio para preguntas. A ver, Kevin, adelante. Kevin. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, Kevin, te oímos. Sí, sí, hola. Buenas noches. Buenas Para noches, mí Kevin. son madrugadas. Pero sí, con respecto a lo que hemos estado viendo y hablando sobre los tipos de líderes como Mandela, que fue para mí un excelente líder, y como Hitler, que fue uno de los peores líderes de la historia. Pero sí, es interesante darte cuenta de la diferencia porque queramos o no, Hitler ejerció un liderazgo bien grande al convencer a miles de personas de que pues los judíos no tenían el por qué existir. Entonces, obviamente manipuló su liderazgo y claro, lo llevó a una oscuridad. Y pues hay líderes que llevan su liderazgo a la luz, ¿no? A cosas buenas, a hacer cosas productivas. Pues en el caso de Hitler no lo hizo, pero es interesante poder ver los tipos de liderazgo y así saberlo identificar, porque es lo que usted dice, o sea, cada persona, por ejemplo, yo sería incapaz, ¿verdad?, de poder llevar un liderazgo al punto de matar a cientos de personas, pero es bueno identificarlo y, como usted dice, tomar nota y darte cuenta de lo bueno y malo que percibe la gente de vos para poder ser un buen líder. Gracias, Kevin. Perfecto. Sí, en efecto, lo que dice, o con nos comenta Kevin, tiene que ver con esa línea, es decir, el liderazgo existe. El liderazgo existe por imposición, porque alguien se dice líder,
O el liderazgo existe porque esa persona tiene la capacidad de convencerme, de inspirarme a que tenemos un objetivo en común. ¿Ven? Es decir, Hitler logró inspirar a una sociedad para que sintieran que tenían objetivos en común. Y fue un excelente líder. Ahora, ese liderazgo fue bueno. Lo que no está mal, lo que está mal es el objetivo de ese liderazgo. Yo puedo mañana salir a mi comunidad e inspirarlos para que nos pongamos todos de acuerdo para poder hacer un mejor reciclaje y entonces invitar a todo el mundo en la comunidad a que aportemos dinero para poner o instaurar depósitos para plástico, para basura orgánica, para y otros artículos reciclables e inspirarlos para ello. Y voy puerta por puerta y todo. Mi objetivo, en el cual vaya a sentir que las personas hacen comunión conmigo, se sienten común, los conduzco a ello y los lidero y logro hacer los basureros y logro que la gente cambie sus hábitos y sus conductas y nos convertimos en un barrio, en un residencial que ahora recicla más allá de lo que el Estado demanda, lo que el gobierno nos pide. Y es fabuloso. Desde afuera, cualquiera puede ver ese liderazgo como un liderazgo que bueno, mira, qué bien, esta persona lideró a todas estas personas para lograr ese objetivo, un objetivo que se les volvió común. Pero ahora resulta que yo en mi barrio emprendo una tarea porque no existe, nadie tenga un perro en el barrio. Yo no soy una persona que me guste los animales, no soporto los animales cuando ladran, los perros, lo que sea, y entonces emprendo una tarea para buscar personas a las que pueda inspirar que se unan a mi objetivo y lo encuentren como objetivo común para que cuanto perro que veamos sin que ande sin su amo, lo agarremos, lo metamos en un carro y nos lo llevemos para entregarlo a un depósito de animales para que hagan con él lo que quieran. Entonces, ese liderazgo que lo puedo ejercer muy bien y puedo encontrar personas que en efecto, ya te doy la palabra, Kevin, que en efecto lo aceptan, no necesariamente desde afuera todo el mundo lo vea como algo bueno. Sin embargo, puedo lograr movilizar a las personas, inspirarlas para que hagan aquello que yo quiero. Entonces, acá lo importante es que el líder que yo soy, conmigo mismo, tenga yo la claridad para saber dónde están mis valores y mis principios, para saber quiénes me pueden liderar a mí también. ¿Verdad? Adelante, Kevin. Sí, como yo creo que es importante, ¿no? Con esta clase que hemos estado viviendo, lo del coach y todo lo del liderazgo, de conocer, ¿verdad? Todos los tipos de historias que hay de buenos líderes, porque también me gustó lo que le decía a Mandela, este chico, ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Bueno, François, que le dijo él cómo hace para liderar y pues dar el ejemplo, ¿no? Y me pareció súper correcto y asertivo lo que le dice. Pero sí, es interesante también ver cómo han habido líderes que, a lo mismo que estamos hablando, que sí son buenos líderes, que sí, perdón, ejercen bien el liderazgo, pero pues el objetivo está súper mal. Como hay un caso, no sé si alguna persona lo ha escuchado, el de Jonestown, que fue un caso de un suicidio masivo en la historia de Estados Unidos. Y fue, no, en Guyana. Y la verdad es que fue como, para mí cuando yo leí esta historia fue como, o sea, como todas estas personas acabaron con su vida solo porque sí. Y te das cuenta que el líder que se llama Jim Jones, o sea, los convenció a todos de que había algo después de la muerte y que si lo hacían juntos iban a trascender una luz. Y ellos vivían en una comunidad alejada de todo, de la televisión, de todo. Y digo, o sea, la capacidad de liderazgo que tenía esta persona
para llegar a convencer a 900 personas de suicidarse a voluntad propia, porque lo hicieron por voluntad propia. O sea, es impresionante, ¿no? Hay personas que sí tienen la capacidad del convencimiento y de ejercer un buen liderazgo, pues regresamos a lo mismo, pues cuando los objetivos están mal. Pero pues también hay personas, pero también hay personas que llevan pues su liderazgo a muy buenas cosas. Claro que sí. Gracias, gracias. Muchas gracias, Kevin. Sí, en efecto. Aquí lo importante precisamente es reconocer que desde el espacio técnico, desde el espacio formal académico, eso es liderazgo. Porque llevan a un grupo de personas a un objetivo común. Ahora, la comunidad o la comunión con ese objetivo fue creada e inspirada por el líder. Muy distinto en los espacios laborales. En los espacios laborales te llaman a varios de diferentes áreas, incluso laborales, y les dicen que ustedes van a ser el equipo que se va a encargar de programar, liderar el programa de cierre de año para la fiesta de los empleados, ¿verdad? Y el líder va a ser Kevin, ¿ok? Entonces, eso que es una tarea asignada, donde el equipo tiene un objetivo común, ha de entenderlo, y desde ahí empieza el liderazgo, desde el espacio, ahora sí, desde lo formalmente profesional, donde el líder, ¿qué tiene que hacer? Enfocarse en ese objetivo común, saber reconocer las diferencias que existen en su equipo, reconocer las diferentes personalidades y ser un catalizador. Saber cuándo también puede ser ejercer un ejercicio situacional, es decir, cuando él se retira, se remueve del liderazgo para que otro asuma el liderazgo de alguna manera y se logren los objetivos que se pretenden. Entonces, volviendo al espacio del autoliderazgo, es que para mí es sumamente importante que reconozcan ustedes que si en alguien tienen control o de alguien ustedes pueden hacer algo, es de ustedes mismos. No pueden controlar su entorno, ni pueden controlar a los que están afuera de ustedes, no siempre, ¿verdad? Pero sí pueden ejercitar desde ese buen líder coach una mejor gestión de ustedes mismos. En esa mejor gestión de ustedes mismos, sin lugar a dudas, van a mejorar como seres humanos, con base en sus principios y sus valores, válidos o inválidos. Eso es cosa de cada quien. En el proceso pueden mejorar incluso, aumentar su tolerancia, volverse más plásticos, más elásticos, aumentar o abrir su panorama de visión del mundo. En áreas distintas, en la política, en la religión, en el deporte, en lo académico, en el espacio de oficina en el que trabaja, en lo que sea. Y pueden irse construyendo un mejor, digamos, como una mejor persona. Kevin, ya no te voy a dar la palabra para seguir un poquito y más bien darle oportunidad a otros que participen, pero te agradezco tu participación, ha sido muy enriquecedor lo que has aportado. Cualquier cosita, si quieres, me puedes escribir por el chat, y si veo que hay algún tema ahí que valga la pena darte la palabra otra vez, lo hago para poder continuar un poco. Gracias, mi amable. Entonces, acá lo importante es reconocer que nosotros tenemos vacíos, áreas de crecimiento, o sea, espacios para crecer como seres humanos, en diferentes áreas de nuestra rueda de la vida. Denise, te voy a dar la palabra. Veo que levantó la mano y se me queda la palabra en la mano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Pues tan solo quería aportar un poco más a lo que usted estaba diciendo y al aporte que hizo Kevin. Nosotros tenemos siempre un efecto tanto a nivel personal como profesional a la parte con las personas que nos rodean, y las personas que nos rodean también tienen un impacto en nosotros. Al nosotros estar conscientes de qué son las cosas que nosotros podemos utilizar de la gente que tenemos a nuestro alrededor, empezamos a valorar entre la utilidad de
de la experiencia, de las cuestiones que vivimos con los demás. Entonces, utilizando el ejemplo que estaba diciendo Kevin de tanta gente que falleció porque esta persona ejerció un liderazgo potente, que realmente fue convencerlos de que ellos iban a lograr algo si todos se suicidaban, iban a trascender. Yo tenía una pregunta: ¿en qué punto nuestro liderazgo puede llegar a ser una colonización mental? Porque si nosotros retomamos lo que hemos estado estudiando anteriormente, ellos tuvieron que tener una afinidad o una necesidad que quisieron cumplir o que quisieron llegar a solventar entre ellos. Sí. Digamos que falleció alguien que querían y que querían volver a verlo, o que había algo más y querían conocerlo. Entonces, ¿en qué punto de nuestro liderazgo nosotros somos responsables de las decisiones que toman otras personas? ¿O cómo nuestra forma de liderar a otras personas pueden llevar a tener reacciones negativas, aun cuando, o sea, este caso no es el más adecuado para eso, pero sí hay otros casos en los que un líder tuvo una idea y que al dirigir a las personas no obtuvo lo que realmente quería, porque hasta cierto punto las demás personas son libres de tomar decisiones en base a lo que nosotros a la información que les damos y a la forma en la que los lideramos, pero hasta cierto punto también nosotros somos responsables de las decisiones que esas personas tomen. Claro. Porque como líderes nosotros llevamos la batuta. Sí. Yo en mi... Sí. Te comento. Obviamente nos estamos yendo por un espacio de liderazgo que es mucho más complejo que el espacio de liderazgo organizacional. El espacio de liderazgo ejercido para mover masas, ¿verdad? Y el espacio organizacional para mover a objetivos determinados que han sido dados a un grupo o un equipo para que lo realice. Y el otro, del que yo les mencionaba, que es el liderazgo que debemos de ejercer nosotros sobre nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, porque Jim Jones es un líder, un genio líder. Lo que pasa es que su cometido, su objetivo, en el cual inspiró para que hubiera comunidad, desde el espacio de nuestra mirada, desde afuera, no fue el mejor, porque vemos que nos llevó a la muerte, ¿verdad? Desde nuestra mirada. Para recordarles un poco, la programación neurolingüística sería decir que desde nuestro mapa vemos que lo que ha hecho está mal. Pero también hay una presuposición de la programación neurolingüística, por ejemplo, que dice que todo actuar tiene sentido para la persona que lo realiza en un contexto particular, ¿verdad? Entonces, no sé por qué no estuve en la cabeza de Hitler y no sé por qué no estuve en la cabeza de Jim Jones cuál era su leitmotiv, qué lo llevaba ahí. Ahora, que en ellos existían las capacidades para liderar y para mover masas, en efecto. Ahora, entrando al espacio del que es liderado. Bueno, es por eso que me interesa que ustedes como jóvenes profesionales aprendan a autoliderarse, porque de la autolideración pueden tomar la decisión de a quién sigue, quién me lidera, por qué me lidera, dónde está mi comunión con esto en particular, desde un espacio de mi propia capacidad intelectual de valorarlo, y no voy por una corriente, no voy por el río que fluye en una dirección particular, sino que yo decido. Y desde mi decisión, ¿verdad? Consciente, desde mi decisión, encuentro comunidad en ese espacio, entonces puedo seguir a un líder. Ahí tendría sentido esto que estamos hablando de un liderazgo masivo o de líderes. Ahora, la responsabilidad del líder está con su tarea asignada desde el espacio del liderazgo corporativo empresarial, ¿verdad? Si a mí me dieron como tarea liderar a un grupo para lograr un objetivo, ¿cómo estoy ejerciendo ese liderazgo? ¿De qué manera lo estoy haciendo para lograr el objetivo sin dañar o afectar a las personas, sin maltratar a los individuos, sin crear daño en ellos, sin influir en ellos de manera negativa para lograr el objetivo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los principios y con los valores. Y por eso me sigue interesando la mirada hacia adentro. Porque si yo soy capaz de autoliderarme, de reconocerme a mí mismo como lo que yo soy, cuando el liderazgo que se ejerce sobre mí violenta mis principios y mis valores, voy a ser capaz de, a través de la comunicación asertiva, enfrentarme al liderazgo y decir, no estoy en acuerdo
con esto y aquello, que no pasa nada, porque estar en desacuerdo con los líderes o estar en desacuerdo con aquellos que plantean cosas, si yo tengo en mi ser o en mi existir razones para no estar en acuerdo, debo ser capaz de manifestarlas, expresarlas con el debido respeto para hacer valer mi mirada. Y puede ser ante un líder, puede ser en una posición de un grupo o un equipo. Espero haber medio contestado lo que Denise nos comentaba con respecto a la observación de Kevin y Jim Jones y este suicidio masivo en Guyana, allá en los 70s. Morelia Ruiz, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Muy bajito, tenés que subir la voz. Bueno, Ahora sí. solo un comentario breve sobre Sí. cuando usted estaba mencionando lo de los hábitos y pues creo que desde mi percepción la decisión de crear un hábito positivo está solamente dentro de nosotros mismos. Y sí es cierto que la motivación pues no puede venir de fuera, pero sí alguien nos puede inspirar a cambiar algo. Gracias. Gracias. Sí, en efecto. Así es, Morelia. Para mí es importante que ustedes noten la diferencia entre inspirar y motivar. Yo puedo intentar motivar a alguien, pero es más productivo inspirarla. Y la inspiración se da a través del ejemplo. Inspirar a un equipo de colaboradores para que sean puntuales, tengo que hacerlo a través de mi puntualidad. Inspirar a alguien para que sea laborioso y trabaje en un buen ejercicio de las tareas, solo puedo hacerlo a través de hacer yo precisamente eso. Era algo que quisiera que también, o esperaría, y noto en algunos escritos, algunos reportes en el foro, notaron del maestro Muti. Muti no solo sabe dirigir, sino que él conoce cómo se hacen las cosas. De tal manera que cuando él dice cómo se hace una cosa, inspira indirectamente al ejecutante para que lo haga como él dice que debe de ser hecho. No porque es antojadizo, sino porque él conoce cómo se hace la cosa. Esto es muy importante, porque nosotros podemos reconocer. Vamos a ver, ¿cómo les explico esto mejor? En el ejemplo de Ricardo Muti, del maestro Muti, él deja ver claramente a su equipo que él sabe. Y desde su sabiduría, desde su conocimiento, siempre dentro de la humildad, pide lo mejor de cada uno. Pero es notorio para su equipo que él sabe. A veces nos pasa que nos ha tocado ser liderados, en este caso son jefaturas o gerencias, que nos han puesto a nosotros a cargo de ellos y que ellos sienten que están liderando, pero no están liderando nada. Y se llaman a sí mismos líderes, pero no están liderando nada. Porque uno, no conocen a fondo A, las tareas a ejecutar, o B, la complejidad o la simplicidad de la tarea que ha de ser ejecutada. Entonces, el buen líder no necesariamente cuando es ajeno a un espacio de conocimiento X de una tarea, ha de invitar a decirle al otro, cuéntame cuáles son tus retos aquí, cuéntame cuáles son las dificultades que usted mira en esto. ¿Cómo ve esta tarea usted? Yo la veo de esta manera, y entramos siempre en el espacio de la comunicación y del mejor entendimiento. Ese es digamos, lo que importa, sobre todo en materia de liderazgo ejercido desde uno mismo. Uno puede ser parte de un grupo o de un equipo y ser líder, porque soy líder de mí mismo, tengo una claridad y un convencimiento de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por las razones adecuadas. Pero además de eso, soy capaz de poder inspirar a los demás para lograr el objetivo común, sin yo ser el líder concreto, sino que soy un líder situacional.
Es decir, en una situación particular puedo tomar el liderazgo. En los equipos de fútbol o en el deporte, cuando son equipos de muchas personas, sucede eso. Hay personas que saltan en el liderazgo particular para inspirar a los demás para que continúen en el ejercicio de las tareas que les han sido encomendadas en su esfuerzo deportivo, ¿verdad? ¿Alguien tenga alguna otra consulta con respecto a este tema que hemos estado hablando del autoliderazgo, el liderazgo de masas y el liderazgo corporativo, empresarial? Aquí, de León de Jesús. Vamos a ver, ¿qué me pones aquí en el chat? Vamos a ver. Es como lo que dice, vamos a ver, voy a leer. Es como lo que la religión católica profesamos en los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si uno es líder de un grupo, no le haría daño en las acciones dirigidas a la consecución de los objetivos. Vamos a ver, ¿por qué no me haces la pregunta mejor para ver si te entiendo mejor tu pregunta, Julio? Si puedes. Profesor, en el punto de la religión católica, ¿Sí? sobre los 10 mandamientos, como amar a Dios sobre todas las cosas, como a tu prójimo a ti mismo. Significa que si ama a Dios, tiene que respetar o escuchar al prójimo, como al grupo. Y la otra, si uno es líder de un grupo, no le haría daño en las acciones dirigidas a la consecuencia de los objetivos. Bueno. Ok, entiendo. Consecución, pues, ¿cuál es el problema? Que si un líder da cosa y de uno no le plantea otra cosa, ¿hay conflicto o no? Sí, bueno, vamos a ver si te entiendo. Para muchos, Jesucristo, por ejemplo, para los que profesan la religión cristiana o católica, Jesucristo fue un muy buen ejemplo de líder, porque muestra habilidades y disposición que tienen que ver con aquello que simboliza el liderazgo, que es conducir a las personas a un objetivo común desde una humildad particular, desde una claridad, desde una transparencia, pero desde una comunicación asertiva y directa. Y puede modelar su temperamento en acuerdo a su necesidad para transmitir sus mensajes. Eso para ser un referente ahí, que ahora que lo mencionabas, quería rescatarlo porque es fácil tal vez para todo el mundo entender. Cuando Jesús hace el lavado de pies, Él se pone en una posición de humildad, en la cual pareciera ser que no es el rol típico del gerente o del jefe, ¿verdad? Pero el líder hace eso. El líder actúa como la hormiguita en el corto cómico que les pasé, donde al final, cuando todas las hormigas se juntan con la hormiga que estaba siendo amenazada para ser comida por el oso hormiguero, la hormiga líder, una vez dispuestas todas las hormigas, se lanza también a la tarea de proteger a su equipo. En ese acto, se muestra claramente cómo el líder no solo ordena, sino que actúa en consecución con aquello que él dice debe de ser hecho. Por eso el ejemplo inspira. Por eso no está en un rol de poder exclusivo. Simplemente él actúa como facilitador de todo aquello que tiene que ser ejercido. Me importa más el espacio del autoliderazgo. Para que no se me desvíen, creo que con Angélica han estado atendiendo mucho también el tema del liderazgo. Yo creo que tienen ustedes bastante claro el tema del liderazgo. Y el liderazgo de equipos o de grupos. O qué es un líder y qué no es un líder. Cuáles son los tipos de liderazgo que pueden existir. Desde toda esa formalidad académica, a mí me importa muy poco. Me interesa la comprensión sobre el hecho de que ustedes tienen todos los recursos en ustedes mismos para autoliderarse. Aquel que crea que no tiene la capacidad de liderarse a sí mismo, no va a ser capaz de poder ejercer eventualmente un buen liderazgo con otros. Porque implica el liderazgo ejercer conciencia sobre cuándo debe ser humilde para acercarnos al liderazgo que pretendemos nosotros. El líder que esperamos, el líder que se desea dentro de las organizaciones,
¿verdad? Entendiendo por organizaciones todas aquellas empresas que tienen como principios, como objetivos estratégicos el bien de una sociedad, el intercambio económico razonable de las cosas, no la destrucción de las personas, ¿verdad? No, no tienen como cometido, como sus objetivos, el dañar la naturaleza, al menos no de manera directa. No tienen esos objetivos. Por eso estamos hablando aquí de un liderazgo interno. Yo con yo. Yo con yo que comienza, insisto, desde la comunicación. Y quisiera que se refirieran un poquito más a este tema. Por eso les decía que me gustó mucho las apreciaciones que ustedes tuvieron con respecto a... ya te doy la palabra, Denise, un segundito. Cuando hacían apreciaciones con respecto al maestro Muti y lograron captar precisamente, al igual que de Mandela, ciertas características que a nosotros nos llaman la atención y que nos gustaría que si estuviéramos en posición de ser liderados a través de objetivos empresariales, ¿verdad? Tenga esa condición. La humildad, la claridad del mensaje, la comunicación asertiva, la atención a la persona. Y desde ahí, desde ese espacio, si nosotros reconocemos, si ustedes como futuros profesionales son capaces en este momento de reconocer eso en otros, tienen que ser capaces de reconocer si en ustedes existen esas habilidades. Si no, lo que tienen que hacer es identificar la oportunidad para desarrollarlas. Puede que yo naturalmente no soy una persona muy humilde y entonces tengo que ver cómo me reto a esa humildad en los espacios en los que me sea necesario aplicarla para el ejercicio de ese mejor liderazgo. Ahora, como lo que quiero es liderarme a mí mismo, y sé que si yo fuese una persona más humilde, sería un mejor ser humano, naturalmente, las personas me van a aceptar mejor, entonces tengo como reto personal modificar mi humildad, buscarla, desarrollarla, inhibir aquello que me aleja de aquello que pretendo. Si por otro lado soy una persona impuntual, no me interesa la puntualidad. He de reconocer que en el mundo en el que vivimos, la puntualidad, a veces incluso hasta como un referente complejo, es identificada como una falta de respeto, el no ser puntual. Entonces tengo que ver qué hábitos cambio en mí para poder adaptarme a ser una persona más puntual. Y como respuesta del mundo voy a tener, pues, una mayor aceptación que si fuera impuntual. He de reconocer en mí por qué se genera en mí la impuntualidad. ¿Qué acciones llevo a cabo para que se dé? Y ahí desde ese espacio interno y personal empiezo a cambiar. Algunos se están despidiendo ya, no hay ningún problema. Espero que esto pueda quedar grabado para que lo puedan escuchar. Sí, claro. Denise, ya te doy adelante la palabra. Estaba nada más antes de que Denise intervenga mencionando lo de la profundidad de Ricardo Muti. Ricardo Muti, si lo exploran ahí en Wikipedia o lo leen más, es un gran maestro de la música, de la dirección musical clásica, del Scala, que es en Italia. Y él, en ese discurso, qué lástima que la versión que encontré no está completa, la encontré completa en inglés, pero no estaba con subtítulos, y por si existen personas que no pudieran comprenderlo, más aún por su acento, aunque estuviese hablando en inglés, se perdiera ese espacio. Pero él hace una referencia muy cómica, porque pueden buscar ustedes ahí otros que tienen a cómo era muy fácil dirigir, solo que en el espacio que yo les mando a ustedes está editado, ¿verdad? Qué fácil que es dirigir, cualquiera puede dirigir, cualquiera puede mover la varita usando la analogía de la música, cualquiera puede hacer estos movimientos, esto es muy sencillo, cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede parar, mirar al techo y luego volver a comenzar, pero sacar el sentimiento de las personas, inspirarlos a que den lo mejor de sí, es una tarea bastante más compleja. Adelante, Denise. Justamente eso es lo que iba a decir acerca del maestro Muti, que fue lo que me llamó bastante la atención, y acerca de Mandela. Ellos
ellos tuvieron la oportunidad o la iniciativa de no solo quedarse con lo que ellos ya tenían, sino de que vieron la necesidad de que lo que ellos tenían o los valores o las cosas que ellos tenían necesitaba ampliarse. Mandela cuando estaba ya a punto de rendirse, a punto de decir ya no más, encontró inspiración en una canción y eso lo ayudó a tener mejores ideas, a ser un mejor líder. El maestro Muti no solamente en su discurso decía de que él realmente era un conector entre la música, entre los músicos y las personas que estaban oyendo, que él sabía perfectamente de que no iba a llegar al final del río o al otro extremo del río porque detrás de las notas estaba el infinito. Claro. Entonces él realmente reconoció de que su labor como líder no era solamente mover las manos y marcar los tiempos y hacer las señas y que los sopranos cantaran o que las personas de los instrumentos tocaran, sino que tenía que transmitir una emoción a las personas que estaban escuchando, tenía que utilizar sus conocimientos para hacer que los músicos interpretaran las emociones que ellos estaban sacando o estaban sintiendo de esa pieza musical. Entonces, en base a lo que el liderazgo personal o el liderazgo que nosotros ejercemos, siempre es necesaria la retroalimentación, siempre es necesario estar en constante búsqueda de lo que nos hace falta y no podemos saber qué nos hace falta si no somos conscientes de nuestras necesidades, de nuestros vacíos personales y de nuestros vacíos mentales o de cualquier índole personal. Tal vez nosotros como personas que estamos siendo lideradas, por ejemplo en esta clase, usted tiene muchos conocimientos, los profesores tienen muchos conocimientos, pero va en dependencia de nosotros el utilizar los conocimientos que ustedes nos están dando para nosotros retroalimentarnos y darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades, de cómo utilizar esos conocimientos para que mejoremos como líderes que estamos en formación. O que ya estamos saliendo, o que ya salimos. Claro. Entonces, eso. Totalmente de acuerdo, Denise. En efecto es así. Ahora que mencionas la educación, por ejemplo, los profesores generalmente parten de un conocimiento que tienen y del deseo de transmitirlo. El profesor transmite un conocimiento y lo hace no necesariamente desde el ejercicio de un liderazgo, lo hace desde el ejercicio de la docencia. Sin embargo, muchos estudiantes miran a sus profesores desde sus espacios como líderes en información. Líderes en el sentido de lo que me dice, yo comulgo con eso, lo creo. Y como lo creo, entonces sigo. Lo que pasa es que lo que estoy siguiendo es una idea. Y la idea que estoy siguiendo, el otro no me está llevando a esa idea. Parece que me está llevando ahí. Y muchos profesores en la docencia hacen eso. Imponen su pensamiento y el alumno en posición de no sé, entonces en la sed de conocer sigo. ¿Cuál es mi apreciación? Que uno ha de seguir para comprobar, uno ha de seguir para poder confrontar, no desde el desconocimiento, sino desde la investigación, desde el conocimiento, ¿verdad? Es decir, un profesor, más hoy en día que ustedes tienen y todos tenemos las redes a nuestro haber, alguien dice algo que me llama la atención, pues investigo, no atiendo a todo lo que se me dice como una verdad, sino como una posibilidad y la puedo confrontar, lo que me lleva a la investigación y desde la investigación puedo encontrarme o con errores en la comunicación docente o incluso en realidad en confirmaciones de lo que me ha sido transmitido, contempla todo el espacio de lo que yo quería saber o encuentro oportunidades para continuar desarrollando, continuar creciendo, ¿verdad? Siempre a mis compañeros en mi última maestría les decía que cuando reclamaban que algunos profesores no eran buenos, y entonces les decía, entonces vos tenés un 110 de nota. Y dice, no, me fue malísimo, un 80. Digo, es que si el profesor es malo debería tener un 100. Porque malo, ¿por qué es malo? La materia es mala, la dio mal,
¿Cómo no te diste cuenta dónde está el espacio de vacío? Nosotros como profesionales, ustedes que están en camino a hacerlo, es importante que toda la responsabilidad del conocimiento y del aprendizaje está en nuestras manos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Porque ustedes tienen la posibilidad de comprobar precisamente todo aquello que se les dice, incluso de explorar en otros espacios. Y eso es parte del autoliderazgo. Es parte de ser consciente de que no me quedo mediocre ante las cosas, sino que precisamente encuentro espacios de crecimiento míos, personales. Nadie más los tiene por qué compartir. Son las diferencias con las cuales eventualmente voy a ser medido como profesional. Yo no voy a trabajar de más para una empresa. Voy a trabajar de más para mí. Yo no voy a llevar un trabajo bien hecho a una universidad por el profesor o para la universidad. Lo hago por mí. Porque yo soy la persona que recibe el aplauso de ello. Como ser humano, yo soy la persona que crece. Y esa es la invitación de esta noche en el sentido de enfrentarnos a la autoliderazgo. Sé que tendimos a irnos por el tema del liderazgo masivo y todo esto, que me parece que también es muy importante conocer y entender. Para cerrar la noche de hoy, lo que quisiera que comprendan es que el autoliderazgo es precisamente el espacio de reconocimiento de mis áreas de la vida, de mi rueda de la vida, donde en cada área de la vida tengo espacio de crecimiento. He de ser consciente de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y luego qué resultados me voy a fijar que quiero alcanzar. ¿Qué tareas voy a hacer para lograrlo? ¿Qué cosas voy a hacer para cambiar esos hábitos? Para tener una conducta diferente y para poder convertirme en esa mejor persona. Esa mejor persona que aprendió a liderarse a sí mismo. Liderado uno mismo, puede tomar decisiones sobre no comer comida chatarra, porque he decidido eso. O comer comida chatarra, porque he decidido eso desde mi autoliderazgo. Porque voy a hacer ejercicios para ser sano, o porque he decidido no hacer ningún ejercicio, porque he considerado que no me importa. Pero estoy haciéndolo desde mi control, desde lo que yo soy como ser humano, desde mi autoliderazgo. De tal manera que la responsabilidad de mis acciones y el resultado de mis actos es solamente eso, mi responsabilidad. No puedo responsabilizar a lo que ocurre afuera. En el libro, de casualidad lo tengo acá, en este libro que si no lo han leído se lo recomiendo, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es precisamente, trata sobre la existencia de Viktor Frankl, que es un psicoterapeuta, inventó la logoterapia, estuvo en los campos de concentración en la Alemania nazi, y es un libro muy profundo donde él logra identificar esto en esencia. No es lo que pasa afuera lo que actúa sobre mí, sino es lo que pasa dentro de mí lo que hace o crea mi realidad de afuera. No es lo que pasa afuera lo que crea mi actitud ante las cosas, sino es que mi actitud ante las cosas la que puedo controlar. Muy parecido a lo de Mandela, cuando en sus últimas frases del poema Invictus, un poema inglés, la versión en español tal vez suena media rara, pero es más o menos buena, se aproxima, cuando dice que es el capitán, soy el que controlo, soy el capitán. Nosotros como seres humanos olvidamos que estamos en control de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestra realidad. La que no podemos controlar está fuera de nosotros. Pero la que está en mi control, que es un gran porcentaje, se me olvida que yo estoy decidiendo día con día, hora con hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Estamos decidiendo. ¿Qué estoy decidiendo? Eso que estoy decidiendo, ¿qué propósito tiene en mi vida? ¿A qué área de la vida se refiere? ¿Estoy creciendo? ¿Me estoy quedando en un punto determinado? ¿O estoy retrocediendo como ser humano? Si nos aprendemos a autoliderar, podemos ser capaces de ser más receptivos y poder liderar a otros con mayor facilidad, desde los campos personales, cuando les toque ser padres,
desde los campos de pareja, cuando tengan una pareja, un novio, una esposa, una novia, un esposo. ¿Cómo lidero ese hogar? ¿Cómo lidero esta familia? ¿Cómo lidero en los espacios laborales? Siendo una persona que es capaz de liderarse a sí misma. Y de la inspiración a otros, de inspirarles a otros para que realicen las tareas con base en la emulación. Porque nadie puede pedirle a alguien que haga algo que no es capaz él mismo de hacer. Bueno, muy buenas noches. Ha sido un verdadero gusto. Voy a cerrar nada más, son las 8:27 en mi hora, con alguna duda, alguna consulta que alguien tenga, alguna cosita de cierre para en los próximos 3 minutos ya despedirnos y agradecerles a los que se sostuvieron por acá hasta la noche. Y me queda, perdón, nada más pendiente rápidamente decirles que todavía no estoy seguro de si voy a trabajar a través de un ensayo final, ¿verdad? Me han gustado mucho sus trabajos. He encontrado más que debilidad en la temática y en la comprensión de la temática, en otras áreas que no son de mi resorte ya a estas alturas de ustedes, pero que sí les invito para que los que todavía están presentes lo consideren. Un profesional debe ser cuidadoso con su redacción y en el manejo de su ortografía. Comprender que un ensayo es un trabajo académico, en este caso, que no es para escribir en un blog. Tiene que tener una formalidad particular. Que cuando hablo de referencias bibliográficas, no se trata de poner pies de página asociados a una página en internet. No sé y no conozco, lamentablemente, si ustedes responden al APA, pero es donde ustedes deberían de responder al APA, que es precisamente cómo se hace una referencia, cómo se hace una anotación bibliográfica. Cuando hablo de una referencia, es una acotación precisamente a algo que ustedes pudieron leer y que lo presentan y lo refrasean en ese espacio de texto donde lo están, sea referenciando como una literalidad o lo están referenciando en una generalidad y anotan a dónde está la referencia en particular. Eso como una observación. Igual ahí en internet hay miles de cosas donde pueden encontrar cómo hacer buenos ensayos o cómo pueden utilizar APA. No es mi espacio concreto, ¿verdad? El de atenderles ahí o ayudarles a mejorar en sus habilidades de expresión oral, de expresión escrita, gramática, redacción. Pero sí, sean cuidadosos. Vuélvanle a dar una lectura a lo que escriben, entiendan que se lo están dando a alguien que va a leer desde un espacio totalmente ajeno a ustedes. La voz es otra voz, el cuidado y el uso de las palabras, más aún los que son de comunicación, con mucho más razón deberían ser más cuidadosos en ese espacio. Y que estoy meditando a ver si en lugar de un ensayo, me parece que Adriana había hecho como un trabajito pequeño, podría ser algo así, podría ser que les dé un par de preguntas para que contesten. Me interesa más la integración del conocimiento de ustedes, ¿verdad?, que una respuesta académica. Y he notado, al menos en este último foro, eso. Solo que quiero que todos lo puedan demostrar desde ahí. Y los que no les nace, porque no lo están logrando ver, lean precisamente a sus compañeros. Traten de entender qué visión están teniendo ellos y aprendan también desde sus miradas, desde sus formas de apreciar las cosas y vean a ver si pueden integrar en ustedes y si no, por qué razón no y dónde está en ustedes todavía el desencuentro, porque puede que ustedes también lleven razón, simplemente lo manifiesten. Esto, lo otro, lo pueden manifestar. De eso se trata el crecimiento intelectual, de retarse a uno mismo y retar a los demás, no desde la confrontación, meramente por confrontar, sino desde una discusión sana de qué me parece a mí que es con respecto a lo que a otros les parece que es. ¿Alguien más que quiera, para cerrar, alguna duda, alguna consulta, algo académico, alguna tarea, una cosa así? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marilena. Yo tengo una consulta. Ya no vamos a hacer lo que es un ensayo, entonces este cierre de semana para usted. Vamos a hacer lo que es pregunta en el foro o en Word. Pues me ha gustado cómo se desenvuelven en el foro, ¿verdad? Entonces podría ser que opte por un foro y hacerles, como hice con esto, unas cuantas preguntas de integración. Puede que algunas lleven investigación, o sea, que tengan que les dé algún texto para que lean o algo para que exploren en la internet de manera libre y traigan al foro
sus respuestas, ¿verdad? Y nuevamente, yo no soy un profesor que le interese que ustedes respondan de manera automatizada las cosas. Me interesa que estén integradas en ustedes para que el conocimiento, el aprendizaje les sea funcional, tenga una utilidad en la vida. Si no, no tiene sentido. Es como recordarse de una fecha o el nombre de un río, ¿verdad? Entonces, por ahí probablemente me esté inclinando. Estaba tratando de ver si conseguía cómo darles acceso a una película que me interesaría montones que vieran, una película de 1 hora 20 minutos, y hacerles un par de preguntas con respecto a esa película, pero por la dificultad del acceso a la película, la versión que encontré es muy mala, la que está en español en internet es muy mala, y estoy viendo a ver si consigo una versión al menos subtitulada y de acceso gratuito, y ver si se las puedo poner. Si no, pues igual se las dejaré saber para que en algún momento, si la pueden ver, la vean. Y de momento lo que optaría es por un par de preguntas para ello. El trabajo final sí es un ensayo, por eso es importante lo que les estoy acotando ahora, ¿verdad? El trabajo final, la idea es que recoja, pueden ser los aportes que ustedes han dado en los foros, y recojan esa información y la armonicen, la unifiquen desde el espacio de la primera semana hasta la última semana, y puedan hacer un trabajo de calidad, un trabajo que exprese de calidad precisamente lo que ustedes han venido aprendiendo. Es importante poner ahí lo que han venido aprendiendo, o incluso lo que no lograron aprender, o lo que todavía tienen debilidad. El ensayo permite ese tipo de espacio de enfrentamiento, ¿verdad? No se trata de estar en total acuerdo con los profesores, puede haber desacuerdo, pero tienen que fundamentar el desacuerdo. No solamente desde el pensar, sino que tiene que estar fundamentado bibliográficamente, referenciado a otros autores, a otras cosas, para que sea enriquecedor para ustedes como estudiantes. ¿Otra duda al respecto? Muchas gracias, profesor. La última duda que tengo es más que todo, esa tarea va a ser de viernes a domingo, ¿verdad? La final. Así es, ¿verdad? La final tarea sería máximo, sí, de viernes a domingo. Si pudiera irlo estructurando desde mañana, podría hacerlo, ¿verdad? Pero sí, de viernes a domingo podría ser que les dé chance hasta el lunes al mediodía, una cosa así. En fin, eso de los tiempos no soy como tan estricto, ¿verdad? Solo que sí, alguien tiene un problema con plataformas y todo, háganlo muy rápido. O sea, no. Si tienen problema con plataforma a la medianoche, no. Yo ya estuve ahí como alumno, yo sé lo que es eso, así que no funciona. O sea, tratemos de que si nos falle la plataforma, falle a las 8 de la noche, no a las 12 de la noche. Entonces, tenemos más tiempo para poder actuar, mandar un correo, y todavía todo a tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimo gusto, Marilena. Bueno, buenas noches. Yo les agradezco muchísimo a quienes estuvieron presentes, montones. Esta sesión sincrónica no es obligatoria, y por eso para mí pesa más el hecho de que ustedes hayan estado presentes, y por ende lo consideraré, obviamente, en sus notas finales, como una apreciación y una mera cosa mía. Para quien quisiera, de los que quedan aquí todavía presentes, ganarse unos puntillos extra, si los ocupara, redondear alguno que tal vez tenga algún pendiente de la vez pasada o algo, los invito para que vean el video que la universidad puso en la presentación del seminario. Hay un videito al entrar, hay un video, olvido el nombre del señor que presenta ese video. Escúchenlo y que me digan a ver qué encuentran ahí que está en contraposición de alguna manera a lo que hemos venido conversando. Si encuentran algo que esté en contraposición a lo que hemos venido conversando, a lo que hemos venido expresando acá. El que lo pueda ver y lo pueda encontrar y esté muy seguro de que esto es, me lo manda. Si acierta con respecto a mi parecer, entonces tiene esos puntos extra. Si no, de no, ¿verdad? Pero es un esfuerzo que alguien que lo necesite puede hacerlo con mucho gusto ahí abierto. Sería mirar el video que está en la introducción o la presentación del seminario,
escucharlo, verlo bien y encontrar un punto de desencuentro con respecto a lo que hemos venido aprendiendo acá sobre liderazgo, sobre el trabajo del nuevo líder y el ejercicio del liderazgo coaching y de lo que tiene que ver con las habilidades y lo que tiene que ver con las competencias particulares del líder contemporáneo. Entonces, se los dejo ahí de invitación. Bueno, sí, Denise, adelante, perdón, para ya cerrar. Bueno, según lo que acabo de decir, eso se lo vamos a mandar. Usted nos va a dar el correo, nosotros lo vamos a subir como tarea, lo voy a dejar ahí como punto, porque realmente me interesa mucho eso. Denise, vos no sos la del Luxus, ¿verdad que sí? Vos sos la del Luxus. No, ¿quién es el de Luxus? Está por ahí, Luxus. Hay una persona ahí. Lo encargado de la plataforma, no. No. Luxus es una forma de expresarse artísticamente. Entonces alguien había mencionado eso y creí que eras vos. Bueno, no, mira, sería por la parte de correo. Pueden hacerlo ahí o pueden hacerlo, les doy el correo mío, es a Sancho @asbanuet, que se escribe BANUET, de todo, ¿verdad? Doble T. Coach, COACH.com. ¿Ok? Creo que debe estar por ahí a algún lado. Si no, me pueden igual escribir en el foro de ayuda o pedírselo a la universidad, ellos se lo pueden facilitar para esta tareita extraordinaria o este plus, ahí ¿verdad? Algo muy breve, ¿verdad? Una cosita así con que me pongan, observé esto, encontré este tema y esta es la razón por la cual considero que hay un desencuentro o hay una cuestión que está desalineada. Eso sería. ¿Ok? Bueno, muy buenas noches. Que pasen. Denise, ¿algo tenía más que decir o es que se activó aquí todavía tu mano? No, ya. Muchas gracias, profe. Bueno, muy buenas noches, que descansen, que la pasen muy bien. Felicidades a todos, de verdad que siento el compromiso, veo los aprendizajes, sobre todo como integraciones personales, que es lo que más me gusta a mí ver y sentir. Y confío en que esta semana la terminemos sin muchísima presión para ustedes y que en realidad les sirva, que es lo que importa, para que aprendan un poquito más del autoliderazgo y de el liderazgo del segundo nivel, que sería el tema que estábamos atendiendo el viernes en clase sincrónica a las 7 de la noche. Bueno, buenas noches, que estén muy bien.